Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Comenzamos, Leo, vamos a ver cómo están las energías. Y ya sabes que voy a darte una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Leo, en el trabajo, indecisión, porque tú vas a tener una oportunidad en un lugar del pasado. Mira bien esa oportunidad, Leo, mírala bien, que sea algo mejor de lo que tienes. Leo, que no estáis trabajando. Mira, tú estás esperando mucho una noticia de otro lugar. Estás esperando mucho esa noticia. Esa noticia, dicen, de este otro lugar que es fuera, es negativa. O sea, o no llega o es negativa. Pero tú seguidamente vas a tener oportunidad de trabajar, sí, en un lugar que a lo mejor ni te lo planteabas volver, pero es la oportunidad que vas a tener. Leo, que tenéis un negocio. En 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, yo te diría que en la segunda quincena de diciembre, dicen, tú tienes la sensación de que has tenido una pérdida o de que no has ganado lo que tenías que ganar, Leo. Hay salidas de dinero aquí dentro de tu negocio que no cuadran. Y esto es lo que tú tienes que ver. Esto es lo que tú tienes que saber. ¿Bien? Ya me contarás. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Vamos a seguir con tu economía. Leo, y tu economía. Vas avanzando poco a poco, lentamente. No sale un gran dinero así de golpe. Lo que tenías que recibir, dice, ya lo has recibido. Leo, simplemente estás esperando los cambios. Y esto es precisamente lo que tienes que esperar. Los cambios que tengan que venir una vez que se estabilice tu economía. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. ¿Te estás negando al amor, Leo? No podrás negarte. Cuando se acerque esta persona a ti y dicen que aunque no quieras, o intentes poner esa barrera, que te vas a dejar llevar. Vamos a ver qué más nos dicen de esta persona, mi queridísimo Leo. Vamos a ver qué más. Leo, que estáis solteros. Es que ni siquiera te va a importar la situación que se encuentre esta persona. Y es que esta persona, te puedo decir que tiene a alguien, pero hay distancia entre ellos. Distancia, kilómetros. Entonces, realmente, cuando ya comiences a dejarte llevar, no te va a importar mucho esto. Porque sabes que esa historia está como zanjada, ¿no? Como que no puede avanzar. Por la situación y por muchas cosas, esa historia no puede avanzar. Y eso tú lo sabes. Leo, esta persona que se avecina a tu vida, ¿tú sabes dónde estuviste en un lugar, en otro lugar? O estudiando, o trabajando, porque esta persona estaba allí.
O sea que esta persona pertenece a tu pasado sin haber tenido nada con esta persona, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Querrás ir más lento con esta persona, querrás hacer las cosas bien, querrás asegurarte de su lealtad, querrás asegurarte de su forma de ser. Pero con esta persona llegará el momento de tomar decisiones. Por mucho que tú quieras no avanzar en este caso, porque claro, aquí sale como que a ti puedes tener muchas dudas en un principio y demás, pero que finalmente los sentimientos salen aquí, con esta persona. O sea que es una persona que es de sentimientos sinceros, bien, es una persona que sabe demostrar, es una persona que no se le puede poner mucho entre la espada y la pared, también te lo digo. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. No lo pongas mucho o no la pongas mucho entre la espada y la pared, porque entonces sí se confundiría. Pero que lleva buenas intenciones, las lleva. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteros, el amor llega a tu vida, dice, muchas vueltas le darás a esto, pero finalmente esta persona va a estar ahí, Leo. Así que ya sabéis que esto será un proceso todo dependiendo el obstáculo que tú le quieras poner, más largo, más corto, pero es un proceso. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo, que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Pero ¿por qué realmente luchas tú, Leo? ¿Por qué peleas tú? ¿Por llevar, o tú o tu pareja, por llevar razón, por no llevar razón, porque se hagan las cosas como tú quieres? ¿Por qué? Si finalmente, si estáis unidos, vais a tener un triunfo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis casados, en convivencia y novios. Las discusiones que yo veo entre vosotros son relacionadas con trabajo, Leo? Relacionadas con trabajo o con alguna otra situación, pero no son discusiones sentimentales, ¿vale? Hay una etapa de vuestra vida, dicen, tiene que estar a punto de acabar, porque dicen que hay una inestabilidad que habéis estado teniendo, que dicen que esto está a punto de acabar, que llegaréis a un acuerdo, será necesario llegar a un acuerdo a ambas partes, ¿bien? Será necesario llegar a ese acuerdo y realizar cambios en vuestra vida, Leo, realizar cambios en vuestra vida, sobre todo los cambios relacionados con las actitudes, y con el trabajo, ¿vale? Se me relaciona mucho esto, el trabajo y las actitudes, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. También veo muchos de vosotros, Leo, que una persona en concreto, esto no es para todos, esto es para algunos de vosotros, una persona en concreto, dicen, está a punto de desaparecer, está a punto de acabar esta situación en vuestra vida. Una persona que, bueno, pues posiblemente no haya hecho bien en vuestra relación y dicen que esto está a punto de alejarse definitivamente, ¿eh? Esto no es se aleja y vuelve, no, en este caso es definitivamente.
Vamos a seguir. Leo, casados, en convivencia y novios. A veces sentimos en otros aspectos de la relación que nos es muy difícil avanzar, y sobre todo en el aspecto sexual, ¿vale? No me voy a andar con rodeos. En el aspecto sexual nos es muy difícil avanzar, o se han tenido discusiones en esta situación, ¿no? Entonces, Leo, esto es algo que se puede solucionar. Así lo están diciendo, esto es algo que se puede solucionar. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, que estáis casados en convivencia, y Leo, que estáis de novios. Esto va a coger otro rumbo, tiene que coger otro rumbo, porque ahora mismo con estos bloqueos y discusiones, lo que hace es que no avancéis, pero ni para un lado ni para el otro. Estáis un poco nerviosos con otro tema de trabajo y demás, y esto también, quieras que no, pues hace que la relación esté más tensa. Básate en los sentimientos que tenéis, muy importante, básate en los sentimientos, porque mira, lo más importante de una relación son los sentimientos. Lo material, lo físico está de más. Eso está de más. Lo que más valor le tienes que dar son los sentimientos. Vais a recibir noticias positivas, Leo, que calmarán toda esta situación, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, mi queridísimo Leo, te dicen: mantén la calma y espera lo que el universo tiene para ti, porque el universo, tu destino, tiene cosas muy buenas para ti. Pero no mezcles una cosa con otra, dice. No mezcles. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con la salud. Vamos a ver tu salud, Leo, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Buenas noticias para todos vosotros, Leo, que estéis esperando algún resultado médico. Salen buenas noticias. Dolores de cabeza sale para muchos de vosotros, pero bueno, no son dolores de cabeza fuertes y demás, ¿vale? Pero yo siempre te digo, Leo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con ese mensaje especial que quiero darte. Vamos a ver ese mensaje. ¿Hay alguien en tu lado espiritual, Leo, que quiere algo? ¿Quiere algo? ¿Qué quiere esta persona, Leo? ¿Tú sabes qué es lo que quiere esta persona? ¿Tú te has quedado con esa cosita de qué es lo que quiere esta persona, Leo? Porque dice que hay algo que necesita esta persona. Y esta persona, Leo, te está haciendo llamadas de atención. Vas a soñar con esta persona dentro de muy poco tiempo. Y esta persona siente que se ha perdido, que se le han perdido muchas cosas, o que le han quitado muchas cosas, Leo. Su enfado, yo te puedo decir que tiene que ver con
con una vivienda. Su enfado tiene que ver con una vivienda, Leo. Me muestra a alguien, o sea, esta persona no se muestra, pero me muestra a otra persona, fíjate, y me muestra a un hombre, un hombre calvo, mayor, la letra L tiene que ver mucho con esta persona. La letra L. No sé si con su nombre, apellido, si con esta casa, si con qué. Fíjate, ¿tiene algún tipo de regomello esta persona en el aspecto de que cree que hay algo que no hizo bien y que puede generar problemas? Pero esto tendrá que salir, Leo. Este tipo de mensajes, como siempre os digo, los que dais las personas que de verdad os sintáis identificadas, ¿vale? Para todos los demás, los que no os sintáis identificados con este mensaje, voy a dar otro mensaje. Leo. A veces no, casi siempre. El centrarte tanto, iba a decir otra cosa, pero sé que me vais a malinterpretar y no pretendo eso. A veces el estar tan pendiente en un objetivo en concreto hace que nos olvidemos de cosas muy importantes y que le dejemos de prestar atención a cosas importantes. Y aquí lo que te está diciendo, que hay algo que se te está yendo de las manos, que comiences a prestarle atención, porque en un futuro sí podría ser un problema. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 68 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.